Bueno, pues nada, sean todos bienvenidos. Informaros que esta sesión va a ser grabada y bueno, al continuar la reunión pues se entiende que aceptáis la grabación y el uso interno de imagen y voz con fines formativos. La formación que tendremos hoy es la formación sobre el nuevo portal de Aguacero basado en la sesión específica de la gestión de vertidos. En este caso va a ser Blas Mateo el que va a llevar a cabo la formación e indicaros que lo ideal es que Blas pueda dar la formación íntegramente y ya para el final, en ruegos y preguntas, podéis usar o bien el chat o bien levantar la mano haciendo uso aquí del icono que tenéis justamente en la pantalla de arriba, que tenéis la ventana, que veis el icono de participar. Lo vais marcando y vais activando los micros y en la parte de ruegos y preguntas, pues ahí se atenderán todas las preguntas que tengáis con respecto a la formación. Así que bueno, Blas, cuando quieras, pues comenzamos. Perfecto, gracias, Javi. Vale, pues como ha comentado Javier, la formación de hoy está centrada en el portal de Aguacero, pero en la parte de vertido. ¿Vale? Aquí los contenidos que vamos a ver hoy, pues básicamente es una visión global de todo el flujo de vertido, desde que generamos una solicitud en Beaja, la cumplimentación en el portal de Aguacero de todo el expediente, el envío de expediente a Arca, y donde los titulares y laboratorios configuran los autocontroles y gestionarán sus ficheros CSV de muestras, ¿vale? Y su posterior presentación en Beaja de esos autocontroles, ¿vale? Cerrando así el ciclo completo desde que se crea una solicitud de un expediente de vertido hasta que se van presentando los autocontroles correspondientes, ¿vale? Veremos la creación y presentación del DBAJA, ¿vale? Que es la parte de acceso externa, ¿vale? Accederemos al portal, que es la parte donde están las herramientas de negocio. Crearemos también un expediente de oficio dentro de la herramienta de vertido. Cumplimentaremos toda la ficha de un expediente y veremos cómo se tramita ese expediente en Teja o cómo se puede ver en Teja. No entraremos al detalle en toda la parte de definición de Teja, sino se verá en otras sesiones. Y el envío de ese expediente a Authy, ¿vale? Posteriormente entraremos en Arca y veremos cómo se configuran los autocontroles tanto por la parte de un titular como por la parte de un laboratorio, ¿vale? Qué parte le corresponde a cada uno y pues cómo se gestionan esos ficheros de muestras que tienen que ir subiendo en Arca para posteriormente presentarlos en la parte de BEAG, ¿vale? Y como punto final, pues se cerrará el ciclo viendo en la parte de la herramienta de negocio de vertido, pues todos los autocontroles que se han presentado sobre ese expediente, ¿vale? Y no vamos a entrar en detalle en los procesos automáticos que se generan una vez al mes, que generan informes de validaciones de reglas de autocontroles, porque nos extenderíamos demasiado. Y bueno, pues esa parte, si no, la proporcionaremos con otro material, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar ya a la parte de BEAJA, perdón. Comunicar que no están todos los formularios disponibles, se van a ir digitalizando. Los formularios que ya están disponibles, y vamos a ver ahora en BEAJA, es la comunicación y declaración anual de vertido, actuaciones sometidas a plazo, vertidos accidentales, vertidos de contingencia y autocontroles, ¿vale? Posteriormente, pues irán digitalizando e incorporando a la plataforma. Vale, y vamos a proceder ya a empezar a ver el vídeo de todo el ciclo completo y lo vamos comentando. Vale, aquí, sería la parte de acceso a BEAJA, donde seleccionaremos el trámite.
¿vale? Como siempre en la parte de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Secretaría General de Agua. Aquí es donde nos aparecen pues, todos los formularios disponibles, no solo de vertido, donde están los formularios que hemos comentado antes, ¿vale? Tendríamos actuaciones sometidas a plazo, vertidos de contingencia, comunicación y declaración anual de vertido, ¿vale? Y vamos a entrar en un formulario de vertido de contingencia. Vamos a crear un formulario, una solicitud. Aquí tenemos pues, el acceso a la solicitud, donde podemos hacer bien por certificado digital, con clave o por usuario, por el DNI, ¿vale? Para poder firmar y presentar es necesario entrar con el certificado digital. Accedemos con el usuario de prueba y aquí ya se nos presentan los pasos que tenemos que hacer para presentar toda la solicitud. El formulario, la documentación que queramos aportar, luego entraremos en la parte de firma y por último en la parte de presentación, ¿vale? Si accedemos al formulario, vamos a ver cómo nos aparece el formulario de solicitud para crear este expediente. Vemos que tenemos tres pestañas bien definidas: datos generales, datos específicos, declaración y documentación, ¿vale? En cualquier momento podemos guardar el borrador por si queremos seguir más adelante con la solicitud. Tenemos los datos de la persona solicitante que se autocompletan con los datos del certificado digital y datos de la persona, entidad representante y lugar y medio de notificación, ¿vale? Aquí complementaríamos pues, según las necesidades. Luego pasaríamos a la parte de datos específicos, donde tenemos que rellenar como mínimo los campos obligatorios del formulario. Número de expediente, el destino del vertido, la fecha de inicio y fin de vigencia. Datos del titular y del gestor, ¿vale? Iremos rellenando todos los campos obligatorios. También tenemos datos de la instalación que deberemos cumplimentar, provincia y municipio de la instalación. También tendríamos, como vemos en la parte inferior, datos del vertido de contingencia, tipo de vertido, provincias, pues, todos los campos necesarios para la solicitud. Luego pasaríamos a la pestaña de declaración, donde debemos rellenar como mínimo los campos obligatorios. Y por último, la pestaña de documentación, en el caso de que lo quisiéramos cumplimentar. ¿Vale? Vale, pues vamos a proceder a guardar podemos guardar un borrador y continuar más adelante. Y en este caso lo que vamos a proceder es a guardar definitivo para seguir con los siguientes pasos, ¿vale? Como vemos, podemos aportar documentación, en este caso es opcional. Podríamos consultar de nuevo el formulario, ¿vale? Ahí podemos incorporar, en este caso, un documento. Vamos a incorporar, tenemos los modos de incorporación y seleccionando un documento quedaría incorporado a esta solicitud. Aquí incorporaríamos tantos documentos como quisiésemos, ¿vale? El siguiente paso ya sería la parte de firma. Vamos a proceder a firmar y, como veis, firmamos tanto el formulario como la documentación aportada.
Una vez que tengamos firmado tanto la solicitud como la documentación, procederíamos a presentar. Una vez que presentemos, ya se va a generar el nuevo expediente, en este caso de vertidos de contingencia. Una vez que se haga la presentación, y ya tendríamos disponible tanto el justificante de la entrega como el acceso al formulario firmado, que vamos a ver ahora mismo. Aquí podríamos ver todo lo que hemos rellenado en nuestra solicitud, en el formulario, la firma del documento. Y también pues podríamos ver ahí cualquier justificante de documento que hayamos adjuntado, ¿vale? Si nos vamos a la parte de expedientes dentro de Beaja, vamos a ver cómo tenemos una nueva entrada para este expediente que acabamos de crear, ¿vale? En este caso, de vertidos de contingencia. Ahí también vamos a ver cómo accedemos ahí al expediente. Ahí tendríamos el buscador y la última entrada es el expediente que acabamos de crear de vertidos de contingencia. Si entrásemos dentro, pues tendríamos la información del expediente, el número de expediente que se ha generado, tendríamos acceso a toda la documentación, podríamos descargar cualquier tipo de documentación, donde está la solicitud y la documentación aportada, ¿vale? Aquí podríamos ver pues, un resumen del expediente, todos los datos que se han rellenado en los formularios e incluso pues, la documentación que se ha aportado, en este caso un documento de ejemplo que hemos añadido a la solicitud. Vale, pues una vez que tenemos ya nuestro expediente generado, ese expediente ya se ha incorporado a la plataforma de Aguacero, ¿vale? En particular, a Vertidos. Vamos a irnos a la parte del portal de Aguacero y vamos a acceder, que aquí, pues como sabéis, podemos acceder tanto por usuario y contraseña de la edad como por certificado digital. Ahí tendríamos los dos accesos que están disponibles. Vamos a hacer en este caso con certificado digital. Y nos va a aparecer el nuevo portal de Aguacero. Comentar que el usuario tiene todos los perfiles disponibles y por eso vemos todas las herramientas del nuevo portal, ¿vale? Pero en particular, pues para la sesión de la formación de hoy, lo que nos vamos a centrar es en el menú de vertidos y también vamos a comentar la parte de el inventario de infraestructura, ¿vale? Que ahora veremos por qué está unida o entra dentro también de la parte de vertidos, ¿vale? Aquí dentro del menú de vertidos pues tendríamos el buscador de expedientes, tendríamos la opción de matricular expedientes por parte de los tramitadores como alta de oficio y el acceso al inventario de puntos de vertido, ¿vale? También lo comentaremos ahora al cumplimentar el expediente que acabamos de crear. Vale, vamos a acceder al buscador de vertido. Y aquí en el buscador nos aparece de inicio un buscador simple con un campo para la búsqueda de expedientes. No es necesario cumplimentar todo el número, sino que hace búsquedas por subcadenas, ¿vale? Y en la parte inferior, pues tenemos el resultado de las búsquedas que vayamos haciendo, ¿vale? Además del formulario simple, podemos abrir el avanzado, donde tenemos muchos más filtros de búsqueda para poder buscar aquellos expedientes que nos interesen, ¿vale? Aquí pues tendríamos filtros como para la instalación, el número de expedientes. Como he comentado, todos los campos no es necesario hacer búsqueda por subcadenas. Si no supiese el número completo de expedientes, podría buscar por cualquier subcadena, tanto como número como por interesado, por NIF, ¿vale? Tenemos filtros para
el expediente origen, el expediente AIAU, por tipo de expediente. Podemos ya filtrar por tipos de expediente. Aquí estarían todos los tipos disponibles. ¿Vale? Como vemos ahí, pues obtención de vertidos, cambio de titularidad, edificaciones aisladas, extinción, ¿vale? Todos los tipos de expedientes van a estar disponibles en este buscador. Una vez seleccionemos el tipo de expediente, se nos abrirán las opciones de subtipo de expediente o destino de este expediente de vertido. En este caso, DPH, DPMT o ambos. Y una vez seleccionado el destino, se nos cargaría la parte del subtipo de expediente de vertidos. ¿Vale? De esta forma podemos hacer cualquier tipo de filtro en la búsqueda. ¿Vale? También de marcación ideográfica, por NIF de interesado, por el nombre de interesado, asunto. Y ahí también este campo es importante. Podemos filtrar por expedientes que estén vigentes y no vigentes. ¿Vale? Por defecto aparecen todos, pero podríamos hacer un filtro de aquellos expedientes que estén vigentes o que no. ¿Vale? Y por último, en el buscador tenemos un check que nos puede mostrar aquellos expedientes que han sido borrados. ¿Vale? Aquí en la parte de vertidos se puede realizar un borrado de expedientes, que es un borrador lógico, y en cualquier momento podemos rescatar, marcando ese check, los expedientes que se han borrado y volver a restaurarlos. ¿Vale? Bien porque nos hayamos equivocado o porque nos interese pues, consultar o ver cualquier cosa de ese expediente. ¿Vale? Vale, ahora lo que vamos a hacer es buscar el expediente que acabamos de crear en Beaja. En este caso, el expediente de vertido de contingencia. ¿Vale? Si le damos a buscar, vemos que no me lo está mostrando porque tiene un tipo de expediente distinto al que hemos creado. ¿Vale? Entonces tendríamos que limpiar el tipo de expediente para que sí nos traiga el expediente que acabamos de crear. Aquí tenemos nuestro expediente. ¿Vale? Y como vemos, tenemos bueno, todos los datos de la tabla. Tenemos las opciones de abrir la ficha, acceder a tramitar, que nos llevaría a Teja, o borrar el expediente. ¿Vale? Ese borrado, como he comentado, es un borrado lógico. Nos pediría confirmación y automáticamente ese expediente dejaría de estar disponible en cualquier listado, a no ser que lo buscásemos con el check de borrado. ¿Vale? Vale, vamos a proceder también a crear un expediente desde la propia herramienta. ¿Vale? No creado desde Beaja, sino creado desde la propia herramienta por un tramitador. ¿Vale? Este sería el formulario de alta. Tenemos los mismos tipos de expedientes que hemos visto en el buscador, mismos destinos y sus tipos de expedientes. Y aquí podemos añadir la búsqueda de un expediente padre. ¿Vale? Esto sirve para poder relacionar un expediente con otro y los datos del expediente padre que seleccionásemos se clonarían en el nuevo expediente. ¿Vale? Rellenamos todos los campos obligatorios. En este caso vamos a crear un expediente de autorización de vertido. Indicamos que es un alta de oficio, la oficina de registro, y podemos añadir un asunto y unas observaciones. Una vez que cumplimentemos el formulario de alta y le demos a guardar y tramitar, nos va a llevar a la pantalla para gestionar los interesados de este expediente. Aquí podemos añadir o no tantos interesados como consideremos. Tenemos nuestro formulario de búsqueda, nombre, apellidos e identificación. Vamos a buscar el usuario por su DNI y directamente con el iconito de añadir podemos añadirlo como interesado al expediente. Así que hay que indicar la razón de interés. Solicitante, representante legal y otra razón. ¿Vale? Y si el medio de notificación es telemático u ordinario. ¿Vale? Una vez añadido el interesado, ya lo tendríamos asociado al expediente
Y si continuamos, nos va a llevar directamente a la ficha del expediente. ¿Vale? Es decir, a la ficha del expediente vamos a acceder desde la parte del buscador, o en este caso, si hemos hecho un alta directamente en la herramienta, pues ya nos lleva a la ficha del expediente. ¿Vale? Esta sería una ficha de un expediente de vertidos. ¿Vale? Si nos vamos al buscador y buscamos el expediente, accediendo al icono de la ficha, accedemos al mismo sitio. ¿Vale? Vale, vamos a acceder a la parte de la ficha y lo que vamos a proceder ahora es a cumplimentar todos los datos de cada una de las pestañas de este expediente, con el objetivo de, una vez cumplimentado todo el expediente y su condicionado, enviar el expediente a Arca. ¿Vale? La primera pestaña sería la pestaña de datos. ¿Vale? Como vemos, no tiene configurado, hay campos que no podemos modificar, evidentemente, como el número de expedientes y el tipo, la fecha de alta tampoco, ¿vale? Ni la provincia, pero hay una serie de campos que son obligatorios que tenemos que rellenar, ¿vale? Muy importante también, pues ir rellenando la fecha de inicio de vigencia del expediente, fecha de resolución, estado administrativo, ¿vale? Vamos a ir rellenando la parte del expediente, vemos ahí todas las pestañas que están disponibles, ¿vale? Ahí iremos comentando una a una. Expediente origen, en este caso es un campo abierto, la fecha de resolución, estado administrativo y, muy importante, pues las fechas de vigencia. Estas fechas de vigencia van a servir de inicio, después lo veremos en el condicionado, como fecha también de inicio de los autocontroles, aunque después podamos modificarlo. Luego lo veremos en la pestaña. Tenemos el bloque de los interesados del expediente, al que podremos acceder directamente con la gestión de interesados. Volveríamos a la pantalla anterior y podríamos gestionar cualquier interesado que quisiéramos. Y por último, tenemos un bloque en la parte inferior que son expedientes relacionados. ¿Vale? En este bloque van a aparecer expedientes en el caso en el que le importemos datos de otro expediente. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que tenemos una modificación sobre un expediente y con esta opción lo que podemos es traernos todos los datos de un expediente que queramos modificar, le damos a la importación, introducimos, bueno, marcamos si queremos cerrar las fechas de vigencia del expediente anterior, introducimos el número de expediente y se nos clonarían todos los datos del expediente en el actual. ¿Vale? Puntos de control, puntos de vertido y el condicionado. ¿Vale? Se nos quedaría todo con los mismos datos. Y aquí aparecerían los expedientes relacionados. Vale, pues vamos a pasar ahora a la pestaña de instalación. Aquí, como vemos, tenemos la instalación que hemos configurado en la pantalla anterior, por eso no podemos modificarla aquí. Tendremos un check que vendrá marcado por defecto si tenemos datos de reutilización, que aparecería en la parte inferior. Tenemos la tabla de depuradoras, donde podremos añadir nuevas depuradoras. Y, como he comentado, en la parte inferior aparecerían datos de reutilizaciones en el caso que los tuviéramos. Pero esa parte no la podemos gestionar todavía. Aparecería cargada si hubiesen datos. ¿Vale? En las depuradoras vamos a entrar aquí. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, porque como depende aquí del tipo de infraestructura que queramos añadir, si es urbana o industrial, los datos van a proceder. En el caso de la urbana van a proceder de gota y en el caso de que marquemos industrial van a proceder del inventario de infraestructura, ¿vale? Que es esa herramienta que hemos visto en la parte del portal, que ahora accederemos a ella. ¿Vale? Entonces aquí hay que distinguir entre urbano o industrial. Urbano nos llegarían los datos de gota en ese buscador que tenemos en la parte superior e industrial nos llegarían los datos del inventario de infraestructura.
¿vale? Vamos a acceder al inventario de infraestructura para comentar. Vamos a acceder a esta parte de aquí. Aquí estarían todas las infraestructuras de tipo industrial que no están contenidas en Gotha, ¿vale? Tenemos tres tipos, tenemos las eras y otras infraestructuras, ¿vale? Los tres disponen de un buscador por nombre y código. Tenemos la parte de edición, borrado, acceso al visor y un formulario para añadir nueva infraestructura, ¿vale? Cumplimentaríamos todos los datos referentes a esta infraestructura, en este caso una EDA, incluso los tratamientos, y tendríamos pues eso, un inventario de todas las infraestructuras disponibles en la herramienta de Aguacero, ¿vale? Igual que las EDA, podemos configurar eras y otras infraestructuras. Misma funcionalidad. Aquí el formulario de la era es un poco más sencillo porque no tiene la parte de los tratamientos y en otras infraestructuras pues igual, con sus datos de localización y demás, ¿vale? Todas estas infraestructuras que están dadas de alta en el inventario las vamos a tener disponibles por este caso en la herramienta de vertido, cuando queramos añadir una nueva infraestructura, ¿vale? También tenemos datos geográficos. ¿Vale? No vamos a entrar en detalle en esta parte de aquí, pero que sepáis que se puede acceder al visor para ver esa instalación. ¿Vale? Vale, pues si volvemos al formulario de vertidos, vamos a recordar que nos hemos quedado añadiendo una instalación, una depuradora, vamos a meter las dos opciones, una búsqueda industrial y una búsqueda urbana. Si le damos a la industrial, como vemos, nos trae los datos del inventario de infraestructuras. Podríamos seleccionar cualquiera. Seleccionamos lo que queremos y guardamos. En este momento ya se quedaría asociada perdón, la infraestructura a nuestro expediente, ¿vale? Si añadimos en este caso una de tipo urbano y le damos al buscador, nos van a llegar todas las infraestructuras de tipo EDAR de Gotha, ¿vale? Vamos a ver cómo ahora nos llegan todas las infraestructuras desde Gotha, ¿vale? Podríamos seleccionar cualquiera. Por supuesto, podemos hacer filtros de búsqueda, tanto por nombre como por código. Y cuando queramos añadir una, simplemente tendríamos que seleccionarla y cumplimentar los datos obligatorios, ¿vale? En este caso, pues nos falta que añadir el titular, que no nos ha llegado desde Gotha, pues lo cumplimentamos. Seleccionamos los tratamientos y los guardamos. En este caso se queda guardado con los datos de negocio, ¿vale? No interferimos para nada en datos de Gotha. Pues como veis ya tenemos tanto una infraestructura desde Gotha como del inventario, una industrial y una urbana. Vamos a pasar a la configuración de los puntos de control, ¿vale? Aquí, como en casi todas las pestañas, tabla con el listado de puntos de control que tenemos asociado al expediente y formulario de alta, ¿vale? Además de las opciones de edición y borrado. Vamos a crear por lo menos 2 puntos de control. Aquí están todas las opciones del formulario, localización, el tipo de punto de control, otros datos. En este caso sí que somos nosotros los que introducimos el código. No podemos tener o repetir el mismo código ni para puntos de control, ni para puntos de vertido, ni para agua bruta, ni para nada. Ahí están todos los tipos de puntos de control que podemos seleccionar, ¿vale? En este caso vamos a añadir uno de entrada y uno de salida, ¿vale? Perdón.
añadimos otro punto de control. Como vemos ahí, tenemos la opción de editarlo o borrarlo, ¿vale? En este caso vamos a crear un punto de control de salida. Vale. Y ya tendríamos nuestros puntos de control configurados, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la pestaña de aguas brutas. Igual, tabla con el listado de aguas brutas asociadas al expediente. En el caso de que tuviéramos, tenemos la opción de editar o de borrar y botón para añadir una nueva agua bruta. Dentro de las aguas brutas tendremos los datos básicos, importante y obligatorio asociarla a un punto de control, y dentro de cada agua bruta seleccionamos el punto de control y podemos gestionar las procedencias. Le damos a guardar para poder gestionar las procedencias de esta agua bruta, ¿vale? Dentro de las procedencias, pues tendremos un listado, porque podemos tener varias, un listado de todas las procedencias asociadas al agua bruta o creadas del agua bruta, con una tabla de datos y el botón para añadir nueva procedencia. Dentro de las procedencias, pues tendremos datos básicos, flujos y vertidos indirectos, ¿vale? Vamos a ir cumplimentando cada uno de ellos. En este caso empezamos por los datos básicos. ¿Vale? Y una vez que tenemos los datos básicos, le damos a guardar para poder cumplimentar también la parte de flujo y vertido indirecto. Igual, tabla con todos los flujos de la procedencia. Podemos gestionarla tantos como queramos. Añadimos un nuevo flujo, introducimos el código, composición de las aguas, carga contaminante, el volumen, si queremos introducirlo. Como vemos, podemos editar y borrar en cualquier momento. Y por último, los vertidos indirectos, ¿vale? Igual, una tabla de datos de los vertidos indirectos de la procedencia, formulario para añadir nuevos vertidos indirectos. Este es mucho más sencillo, solo tiene el CNAE, código e identificador causante. ¿Vale? Vamos a introducir uno. Aquí pues iríamos introduciendo tantos como corresponda al expediente. Vale, pues ya hemos configurado también datos para nuestra procedencia. Y tendríamos pues una agua bruta completamente configurado. Podemos editar, como vemos aquí, y modificar cualquier dato que consideremos, añadir, modificar, lo que corresponda. Vale, ahora vamos a pasar a la pestaña de puntos de vertido. Igual, una tabla con todos los puntos de vertido asociados al expediente y un formulario de alta. Aquí también vamos a hacer como un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque la búsqueda de puntos de vertido, todos los datos que nos aparecen en la parte superior del formulario de búsqueda, provienen del inventario de puntos de vertido, que es otra herramienta que está disponible aquí en el nuevo portal para vertido, ¿vale? Si os fijáis, tenemos buscador por código identificador. Vamos a acceder al menú de inventario de puntos de vertido. Como vemos, está ahí en el bloque de vertido. Y aquí es un inventario de todos los puntos de vertido existentes en el sistema, ¿vale?
un mismo punto de vertido puede estar asociado a varios expedientes, ¿vale? El mismo punto. Evidentemente, en ese caso, cuando hagamos las búsquedas, nos aparecerá la última versión de ese punto de vertido, ¿vale? También comentar, bueno, ahora lo comentaremos desde la parte de vertido, que si no encontramos el punto de vertido en la búsqueda y rellenamos el formulario, se nos va a crear directamente en el inventario y se va a asociar al expediente, ¿vale? Este sería el buscador y el listado de puntos de vertido del inventario. Y aquí podríamos crear, editar o borrar cualquier punto de vertido. El borrado será lógico y no será, porque puede estar asociado a expedientes, dejará de aparecer en las búsquedas, formulario de búsqueda con todos los filtros, ¿vale? Nombre, código, expediente, expediente origen, por tipo de punto de vertido, que puede ser industrial o urbano, por el destino, provincia, municipio, ¿vale? Aquí se han añadido pues varios campos para poder filtrar cualquier punto de vertido. Si os fijáis también en la tabla inferior, nos va a aparecer a qué expedientes está asociado el punto de vertido, así como los estados administrativos de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí también podemos ver a qué expedientes está asociado cada uno de ellos, ¿vale? Porque puede estar asociado a varios, ¿vale? En cualquier momento podemos modificar y borrar. Entonces eso, tenemos un inventario de puntos de vertido que después directamente desde un expediente de vertidas podremos asociar a un expediente. Este es el formulario de alta de un punto de vertido, tipo industrial urbano. Dependiendo del tipo, se nos van a activar unos campos u otros, ¿vale? Dependiendo de si es industrial o no, pues tendremos un tipo de vertido, el destino será siempre de pH o de PMT, el medio receptor, la masa de agua, que se activará una vez seleccionado el medio receptor, categoría, el lugar. La zona se activa si el tipo es urbano. Seleccionamos tipo urbano, ya tenemos disponible la zona y los habitantes, ¿vale? Y de esta forma pues podemos ir creando nuevos puntos de vertido si así lo necesitásemos. También tenemos datos de localización. Si volvemos ahora al expediente de vertido, pues ahora vais a ver cómo ese buscador para añadir un punto de vertido al expediente nos trae todos los datos que tengamos en el inventario. Podemos hacer, por defecto, se nos filtra por provincia y municipio del expediente, pero podríamos coger cualquier otro punto de vertido de otra provincia o municipio. Seleccionamos el punto de vertido, rellenamos si falta algún campo obligatorio y le damos a guardar, ¿vale? Aquí comentar también que, si intentamos guardarlo con el mismo código nos va a dar un error. No podemos tener dos con el mismo código en el mismo expediente, ¿vale? Como mostramos aquí. Y una parte muy importante es asociar el punto de vertido con los puntos de control, ¿vale? Entonces, dentro del formulario de puntos de vertido, tenemos la opción de relacionar a los puntos de control con los puntos de vertido, ¿vale? Un punto de control solo puede estar relacionado con un punto de vertido. Ya tenemos configurado completamente nuestro punto de vertido y asociado a los puntos de control que hemos creado anteriormente. Si buscásemos ese código de punto de vertido en el inventario, pues vamos a ver cómo aparece asociado a los expedientes que se le han añadido. Vale, vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, que son los puntos de vertido de desbordamiento.
¿vale? Misma funcionalidad, una tabla con los puntos de vertido de desbordamiento asociados al expediente, formulario de alta para añadir nuevos puntos de vertido de desbordamiento. Y cuando tengamos datos de estos puntos de vertido de desbordamiento, pues tendremos la opción de editar y borrar, como siempre. ¿Vale? Vamos a añadir un punto de vertido de desbordamiento. Tenemos aglomeración urbana, el código, el tipo de sistema, el saneamiento, la ubicación, el tipo de desbordamiento, cauce. El medio codificado va en base al cauce, por eso no es editable. Volumen, eventos, tiempo, coordenadas, ¿vale? Cualquier dato. Vamos a añadir este punto de vertido de desbordamiento y vamos a pasar ya a la parte más importante de la ficha del expediente, que es el condicionado, ¿vale? Que es donde vamos a configurar pues, todo el condicionado, el plan de vigilancia y control, normas de emisión, ¿vale? Cuando comienzan los autocontroles, ¿vale? Si os fijáis, por defecto se le establece la fecha de inicio de vigencia del expediente, pero podríamos modificarla y establecer cualquier otra fecha de inicio del autocontrol. Tenemos dos checks que son excluyentes de si se controla en la aplicación el seguimiento de la regla de presentación de muestras de contraste o si se recoge la resolución de frecuencias de contraste distintas de la de aplicación general. Ahí tenemos ese botón de muestras de contraste de aplicación general, simplemente es una tabla informativa, de qué frecuencia de contraste habrá que aplicar dependiendo del número y la frecuencia de medición que establezcamos, ¿vale? Esta tabla es simplemente informativa, pero sí que nos va a mostrar con qué frecuencia tenemos que realizar el contraste, dependiendo de la configuración que hagamos, ¿vale? Los datos de la cabecera de condicionado se pueden guardar con ese botón guardar de la derecha, ¿vale? Por si queremos cambiar la fecha de comienzo o alguna de las opciones de arriba. Y luego tendríamos la frecuencia del plan de vigilancia y control de las normas de emisión, ¿vale? Aquí vamos a establecer la frecuencia con las que tendremos que presentar nuestros autocontroles, ¿vale? En este caso vamos a establecer que va a ser una vez al mes. Solo podemos tener una, la podemos modificar, la podemos borrar, pero solo podemos tener una frecuencia de presentación. Y ahora el siguiente bloque corresponde a toda la parte de los parámetros, ¿vale? Aquí vamos a ir añadiendo todos los parámetros de los que componen nuestro autocontrol, ¿vale? Vamos a ir añadiendo parámetros. Aquí, por eso es tan importante asociar a los puntos de vertido los puntos de control, si no nos aparecerían en el condicionado. Para cada parámetro vamos a seleccionar un punto de control. Seleccionamos el parámetro. En este caso vamos a coger el pH. Y una vez seleccionado el parámetro, nos aparecen las normativas establecidas para ese parámetro, ¿vale? Tenemos método de toma de muestra en continuo puntual 24 horas y, como veis, nos aparece a modo informativo los límites por normativa. Es decir, para esta normativa, que es el decreto 109/2015, se establece un mínimo y un máximo, ¿vale? Posteriormente, nosotros configuraremos los límites de emisión que consideremos para este parámetro, ¿vale? Podemos establecer tanto el límite de emisión como queramos, ¿vale? Con fecha de inicio y fin de vigencia, no se pueden superponer, pero podemos introducir tantos límites como queramos. Tenemos unas observaciones. Estas observaciones son referentes a este parámetro, ¿vale? Y solo a este parámetro. Y por último, en la parte
inferior tenemos la frecuencia de muestreo, el histórico de frecuencias de muestreo. Vamos a añadir una nueva frecuencia y aquí tenemos dos opciones para cada parámetro. Puede ser periódica o específica. ¿Vale? Periódica, cuántas veces y en qué unidad de tiempo y para qué meses. Y específica, aquí debemos de seleccionar qué día y qué mes. Digamos, es un día de un mes. En este caso vamos a seleccionar una frecuencia periódica para este parámetro que va a ser una vez al mes para todos esos meses. Podemos marcar o desmarcar. Muy importante también la fecha de vigencia. Como veis, por defecto, todas las fechas de inicio de vigencia parten del inicio de vigencia del expediente. ¿Vale? Ya tenemos un parámetro, vamos a añadir otro parámetro más. Ahora vamos a coger el punto de control de salida, seleccionamos otro parámetro, en este caso sólido en suspensión, y nos aparece pues, la normativa disponible. Unidad del parámetro, los tipos de límite, el método de toma de muestra. Como vemos ahora, este límite por normativa nos aparece para este parámetro que tenemos datos anuales, mensuales, diarios y puntuales. Nos establece esos límites para mes, diario y puntual. Y nosotros ya en negocio podremos establecer los límites que consideremos. Configuramos un límite y como antes vamos a añadir una frecuencia de muestreo. Esta en vez de una vez al mes lo vamos a hacer una vez a la semana. ¿Vale? Cada parámetro tendrá su frecuencia de presentación de muestra. Aquí me voy a parar un poquito para comentar si vemos estos botones que están en la parte inferior de los parámetros, ¿vale? Tenemos la opción de frecuencia de muestreo masiva, que eso no es más que establecer una frecuencia masiva para todos los parámetros que queramos, porque podemos tener muchísimos parámetros y se les puede establecer la misma a todos. Y también tenemos la opción de exportar el listado, que lo que nos genera es un PDF con la información del condicionado. ¿Vale? Por último, también comentar el botón de envío a Arca que veremos a continuación. ¿Vale? Aquí en la parte inferior tenemos un calendario. Esta funcionalidad es meramente informativa, ¿vale? Porque imaginad que tenemos muchísimos parámetros y queremos saber qué tengo que presentar en enero de 2026 o en el mes que seleccione. Generamos el calendario y nos va a decir qué parámetros tienen que presentar o las muestras en esas fechas. ¿Vale? Es meramente informativo. Vale, pues con esto ya tendríamos un condicionado configurado, ¿vale? Es muy sencillito, con solo dos parámetros, ¿vale? Antes de enviar a Arca, porque ahora el siguiente paso, una vez configurado todo el expediente, es enviar a Arca. Para enviar a Arca se tiene que cumplir una serie de condiciones, como que tenga interesado, que esté vigente el expediente, que hayamos configurado el condicionado, ¿vale? Si no, no nos permitiría enviar a Arca y nos diría el por qué, ¿vale? Y también nos falta comentar esas dos pestañas últimas que las vamos a comentar también rápidamente antes de enviar a Arca, ¿vale? En el histórico de cambios, lo que nos va a aparecer es un listado de todos los cambios que ha sufrido este expediente. Por ejemplo, en este caso, el expediente que acabamos de crear no tiene más expedientes relacionados, pero imaginad que dentro de un tiempo se realiza una modificación, como hemos visto en el alta, seleccionamos el padre y seleccionamos este expediente y se le hace una modificación. Desde ese momento los expedientes aparecerían aquí relacionados. ¿Vale? Vamos a ver si recordamos en la parte del alta,
tenemos cuando vamos a dar de alta un expediente podemos asignar el padre, entonces podemos hacer una modificación, podemos hacer un cambio de titularidad, ¿vale? De esa forma nos aparecerían aquí un listado de todos los cambios que ha sufrido ese expediente y de todos los expedientes relacionados. Podríamos acceder mediante el ojito a la ficha de cada uno de ellos directamente, ¿vale? No solo si yo le realizo una modificación a este expediente o un cambio de titularidad, no solo aparecerá en la pestaña histórico para este expediente, sino que también, si accedemos a la ficha de los otros expedientes, aparecerán todos relacionados. Y por último, la pestaña de incidencias, que en la parte de vertidos para un expediente es a modo consulta. ¿Por qué? Porque estas incidencias se gestionan en Arca. ¿Vale? Ahora veremos cuando entremos a Arca cómo crear una incidencia para un expediente y cómo aquí se visualizan a modo consulta. ¿Vale? Ahora cuando entremos a Arca crearemos una incidencia para este expediente y veremos cómo se visualiza aquí esa incidencia. ¿Vale? También comentar, tenemos el botón para el acceso a IATEJA. ¿Vale? Si le damos a la parte de tramitar, accederemos a la plataforma de tramitación del expediente, directamente a su ficha. ¿Vale? No voy a entrar en detalle de todas las características de Teja que se verán en unas formaciones posteriores, pero sí pues comentar que aquí tenemos pues la fase en la que está el expediente, las distintas fases a las que podemos tramitarlo, tenemos información de los interesados, también podremos agregar nuevos interesados. Si agregamos interesados desde aquí, nos aparecerá también en la parte de vertido. Tenemos eventos, deshacer fase. También tendríamos la parte de asignar usuarios, ¿vale? La fase actual y también nos van a aparecer aquí pues todos los documentos que vayamos incorporando al expediente. ¿Vale? Vale, pues una vez cumplimentado todo el expediente, sobre todo el condicionado, que era el objetivo final, vamos a enviar el expediente a Arca. Aquí es muy importante saber que una vez enviado el expediente a Arca, ya no se puede modificar. ¿Vale? El expediente quedaría, vamos a verlo, lo enviamos a Arca, los formularios van a quedar en modo lectura. Es decir, los podemos consultar, pero ya no podemos realizar modificaciones sobre el condicionado de este expediente. ¿Vale? Ya sería en Arca donde se gestionarían estos autocontroles. ¿Vale? Como vemos, hemos enviado el expediente a Arca y automáticamente los formularios nos aparecen en modo lectura. Y muy importante también, si apreciáis cómo aparecen dos nuevas pestañas dentro de la ficha, que son los autocontroles presentados y gestión de colisiones. ¿Vale? Dentro de los autocontroles presentados, lo veremos después, cuando se vayan realizando presentaciones de autocontroles por parte de los titulares o laboratorios en BAJA, van a aparecer aquí asociados al expediente. Además, podremos ver las muestras que se han presentado, los ficheros, el expediente de autocontrol, todo lo veremos aquí. Y por último, en la gestión de colisiones, que ahí no vamos a entrar a detalle, porque ahí sí que nos extenderíamos demasiado y además corresponde con un proceso automático que se ejecuta una vez el día 1 de cada mes. ¿Vale? Aquí aparecerían, imaginaros que presentamos muestras para un mismo día, mismo parámetro, mismo punto de control, presentamos muestras distintas y ya se ha procedido a pasar un informe de ejecución de reglas, pues aquí nos aparecerán esas colisiones de muestras para que sea el tramitador el que pueda decidir, consultando al titular o como corresponda, pueda decidir qué muestra es la que se consolida. ¿Vale? Vale, pues una vez que tenemos todo esto aquí, ya lo que nos corresponde es, el siguiente paso es irnos a Arca. ¿Vale? Nos vamos a ir a Arca y será en Arca donde tanto los titulares
cómo los laboratorios van a configurar los autocontroles y van a ir subiendo los ficheros de muestras para posteriormente presentarlos en BEAG, ¿vale? Vamos a acceder con certificado digital, ¿vale? Aquí, automáticamente, cuando accedamos con certificado digital, nos van a aparecer los tipos de acceso que tenemos disponibles, ¿vale? En este caso, me detengo aquí un poquito, el usuario de pruebas también está como administrador del sistema y está como gestor de laboratorios, ¿vale? La parte de gestión de expedientes, cuando un titular presenta o sea, se le asocia un expediente o crea una solicitud de expediente, automáticamente cuando entre en Arca va a acceder con su certificado y va a poder configurar los expedientes que tiene asignados, ¿vale? En este caso, el usuario de pruebas tiene acceso a administrador, gestión de expedientes y gestión de laboratorio, ¿vale? Vamos a comentar un poco, vamos a acceder primero como administrador del sistema y comentamos los distintos menús que aparecen y veremos las tres opciones. Vamos a ver la parte de administrador, gestión de expedientes, donde vamos a gestionar, a configurar el expediente que acabamos de enviar a Arca y también qué parte le corresponde a los laboratorios de esa configuración, ¿vale? Como vemos al entrar a Arca, tenemos un menú en la parte izquierda donde tenemos los roles disponibles, que son los accesos que tengo, y luego el menú propio del perfil con el que he accedido, ¿vale? En este caso, pues datos del usuario, donde puedo gestionar mis propios datos. Tenemos gestión de usuarios habilitados. Un usuario administrador puede gestionar qué usuarios están habilitados o no en el sistema. Puede añadir, comentar que todas las tablas en Arca tienen exportación a PDF, CSV y Excel, ¿vale? Aquí gestionaríamos los usuarios habilitados en el sistema. También podemos configurar qué usuarios gestionan los laboratorios, ¿vale? Recordad que estamos con un usuario administrador, pues simplemente para que veáis todas las opciones que tendríamos con ese perfil. Aquí pues se configuraría qué usuarios gestionan qué laboratorio, ¿vale? También podríamos acceder a la gestión de expedientes. Aquí aparecen los expedientes con los que he estado trabajando yo para la formación. También tendríamos la gestión de técnicas. Aquí nos aparecerían todas las técnicas que están disponibles en el sistema, ¿vale? Con su descripción, inicio y fin de vigencia, podríamos modificar, podríamos borrar, ¿vale? Y también tenemos una pequeña, como administradores, una gestión de la ayuda, donde podemos subir cualquier documento manual de usuario que estará disponible, ahí donde está marcando el ratón, estará disponible en cualquier momento y tendremos pues un manual de usuario de cualquier menú de la aplicación, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a acceder como gestor de expedientes. Al acceder como gestor de expedientes con mi certificado digital, me aparecen en la parte inferior de la izquierda arriba los perfiles que tengo. Luego tengo datos de usuario y gestión de usuario habilitado, porque soy administrador. Y la parte importante, que es la parte de gestión, que están mis configuraciones, gestión de incidencias y por último los ficheros CSV, ¿vale? Lo primero que hay que hacer una vez que está el expediente en Arca es acceder a la configuración para configurar los autocontroles, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo accediendo a la configuración podremos seleccionar el expediente que quiero configurar y los datos que nos aparecen
o que han llegado a Arca, ¿vale? Aquí, pues como veis, como soy usuario administrador, puedo gestionar los usuarios habilitados en el sistema, ¿vale? Lo normal es que un titular no sea usuario administrador y solo vea la parte de configuraciones, gestión de incidencias y ficheros CSV. Vamos a entrar a la parte de configuraciones. O bueno, vamos a ver la parte de incidencia, que si recordáis hemos dejado pendiente la parte de vertido, que estaría a modo lectura. Vamos a añadir una incidencia para el expediente que acabamos de crear en vertido, ¿vale? Ahí con la opción del más añadiríamos una incidencia. Seleccionamos el expediente. Aquí aparecerían todos los expedientes que yo tengo asociados. Le damos una fecha de inicio, aquí campos obligatorios. Podemos darle una hora, la duración estimada si la conocemos. Tenemos una tipología de incidencia. Podemos establecer fecha de fin, hora de fin, la duración real, que a posteriori se puede configurar cuánto ha durado realmente la incidencia, un estado, ¿vale? Los estados, pues se establece, una vez que se establece un estado, no se puede volver al anterior, ¿vale? Pues está comunicada, pues pasará a resuelta, cerrada o con el que corresponda. Descripción, un efecto que produce la incidencia, ¿vale? Y por último, abajo tenemos los puntos de vertido que están asociados a la incidencia. Aquí nos aparecerán todos los puntos de vertido que estén creados en el expediente, ¿vale? En este caso solo hay uno, pero podrían haber varios. Una vez que creemos la incidencia, si nos vamos a la parte de vertido, fijaros en la última pestaña de incidencia, ya directamente nos va a aparecer actualizado, cada vez que entremos estará actualizado la información de las incidencias de ese expediente, ¿vale? En vertidos, como hemos comentado, en modo lectura, solo consulta. Bien, pues ahora sí que vamos a pasar a la parte de configuración en Arca, ¿vale? Esta sería la parte más importante porque aquí vamos a configurar los autocontroles de nuestros expedientes, ¿vale? Entonces debemos de seleccionar el expediente que queremos configurar, ¿vale? Podremos marcar que solo nos saque los vigentes, porque si tenemos muchos, que solo nos muestre los vigentes. Y como vemos aquí, nos ha cargado los parámetros que hemos enviado desde la parte de vertido, ¿vale? Si os fijáis, en la tabla inferior tenemos sólidos en suspensión con la información de sus puntos de control, pero no está configurado ni el laboratorio ni las técnicas y métodos. ¿Qué puede configurar el titular? Puede configurar la fecha de inicio del servicio, la fecha de fin y el laboratorio que va a gestionar este parámetro. Lo que no puede configurar un titular es la técnica y método que aplica cada uno de los parámetros. Eso va a ser el laboratorio el que lo configure. Bien, como vemos, hemos configurado el primer parámetro de sólido en suspensión y vamos a configurar también el pH. En cualquier momento podemos añadir nuevos parámetros que no nos hayan llegado desde vertido. Eso sí, tendremos que marcar que no están incluidos en el condicional. Podemos seleccionar el punto de control y añadir cualquier parámetro que consideremos, pero esos no estarían incluidos en el condicional, ¿vale? Vamos a añadir el laboratorio y la fecha de inicio de servicio al pH. Y como vemos, desde la parte del titular no puede configurar nada más.
Es decir, el titular no puede configurar la técnica y método. Ahora será el laboratorio el que configure esa técnica y método para estos parámetros. ¿Vale? Ahora vamos a acceder como gestor de laboratorio y vamos a ver qué ve ahora un laboratorio. ¿Vale? Como vemos, mismo menú de los perfiles, ya estoy como gestor de laboratorio. Tenemos la parte de administración de mis datos y gestión de usuarios habilitados por ser administrador, y como menús particulares de un laboratorio tenemos los servicios de técnica analítica y expedientes delegados. ¿Vale? Los servicios de técnica analítica, pues ahí estará toda la configuración de las técnicas que gestiona el laboratorio. ¿Vale? Yo como usuario puedo tener asignados varios laboratorios. ¿Vale? Si entramos en la parte de servicios de técnica analítica, aquí no vamos a entrar en detalle de toda la configuración y todas las opciones de la gestión de técnica analítica, pero sí que sepáis que un laboratorio o un usuario que ha accedido puede tener uno o más laboratorios, puede gestionar X parámetros para cada laboratorio y que para cada parámetro y laboratorio configurará unas técnicas y métodos, ¿vale? Para la toma de muestras de cada uno de los parámetros. ¿Vale? Se le puede marcar si está acreditado para la toma de muestras, el laboratorio, para el método de ensayo. ¿Vale? Vale, y entonces en el menú de expedientes delegados, como veis, nos está marcando que tenemos pendiente de configurar dos parámetros. ¿Vale? Si accedemos a la parte de expedientes delegados y seleccionamos los expedientes que tenemos asignados como laboratorio, en este caso voy a seleccionar el que acabamos de enviar, el que estamos trabajando para la formación. ¿Vale? Aquí nos van a aparecer, no se distingue mucho, pero está en negrita, que tenemos dos parámetros pendientes de configurar. ¿Qué puede configurar el laboratorio? Pues el laboratorio solo puede configurar la técnica y el método. ¿Vale? Aquí le aparece un listado de todos los servicios que tiene vigentes. En la tabla superior puede ver todo lo que tiene vigente para poder seleccionar, y lo que debe de hacer es seleccionar tanto la técnica como el método analítico y la fecha de inicio de esta técnica y método analítico. ¿Vale? Configuramos el primero y todavía nos queda pendiente el pH, que está sin asignar técnica y método. Vamos a asignarle al pH también la técnica y método. Bien, pues ya estarían todos los parámetros configurados. ¿Vale? Como podéis ver, tanto un laboratorio como un titular tiene acceso al menú de ficheros CSV. Eso quiere decir que bien un titular o un laboratorio puede subir ficheros CSV de muestras a un expediente, si lo tiene asignado, evidentemente. ¿Vale? Entonces, el menú de ficheros CSV va a ser el mismo tanto para un titular como para un laboratorio. ¿Vale? Ahora vamos a acceder de la parte de gestión de expedientes y vamos a acceder al menú de ficheros CSV. Seleccionamos el expediente de que queremos subir ficheros CSV. Por defecto, la aplicación nos genera un fichero que está pendiente de carga con una fecha de inicio y fin
de las muestras, ¿vale? Lo podemos eliminar, pero nos lo precarga para que podamos directamente ya subir un fichero ahí, ¿vale? Aquí la aplicación lo que nos proporciona es la descarga de unas plantillas precargadas, ya predefinidas, con los datos de los parámetros y las fechas que le indiquemos en esa plantilla. Es decir, yo puedo descargarme una plantilla para presentar muestras del laboratorio de 1, del 1 de abril al 30 de abril, ¿vale? Pues si en ese rango de fechas yo tengo el parámetro pH, que es una vez al mes, y sólido en suspensión, que es una vez al día, en esa plantilla precargada me aparecerá desde el 1 al 30 una entrada todos los días para sólido en suspensión y una sola entrada para el pH, ¿vale? Ya será labor del titular o laboratorio el rellenar pues, las fechas exactas en las que quiera tomar las muestras y los valores de esas muestras, ¿vale? La mayor parte de los campos ahora después lo veremos en una plantilla real, la mayor parte de los campos aparecen precargados, ¿vale? Por supuesto que se pueden modificar. Y también que sepáis, aunque no vamos a entrar al detalle de todas las validaciones que se le pasan al fichero, cuando se incorpora un fichero CSV, ¿vale? Esto sería para descargar la plantilla. Cuando se incorpora, se le pasan una serie de validaciones para intentar asegurar que las muestras tengan los mínimos errores posibles, ¿vale? Esta sería la forma de descargar una plantilla, seleccionando el laboratorio y las fechas en las que quiero presentar las muestras, ¿vale? Aquí lo que os comentaba, dependiendo de la frecuencia de presentación de cada parámetro, se generarán pues una carga de datos predefinida en esas plantillas, ¿vale? Sí que es verdad pues, que requiere de rellenar pues, una serie de campos, ahora lo veremos en la plantilla, que por defecto no aparecen precargados, como por ejemplo quién realiza la toma de muestras, si es el titular, si es el laboratorio, ¿vale? Y por supuesto los valores de las muestras, que tienen que ser los valores reales. Eso no podemos precargar, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo cargamos un fichero y en el siguiente fichero sí que vamos a ver cómo aparece esa plantilla CSV y cómo se muestra, ¿vale? Lo que os decía, cuando se incorpora un fichero CSV se le pasan un montón de reglas de validación. O sea, no podemos subir cualquier dato en cualquier campo del CSV. Ni fechas fuera de rango, ni parámetros que no existan, ni método de toma de muestra que no sea puntual, continuo, 24 horas, ¿vale? Todas esas validaciones y muchas más se realizan cuando se incorpora el fichero CSV, ¿vale? Ahora veremos cómo se carga el primer fichero y después pues descargaremos otro fichero para poder presentarlo. Una vez que tengamos cargados los ficheros que queramos presentar, ya pasaremos a la parte de Beaja a hacer una presentación de autocontroles. Aquí vamos a ver cómo se incorpora un fichero, seleccionando el fichero que ya hemos cumplimentado. Ahora veremos un ejemplo. Cuando vemos ahí que tiene validación parcial, se refiere a que como podemos tener varios errores a la hora de subir, si queremos que se pare en el primer error o queremos que nos muestre todos los errores, ¿vale? Si marcamos validación parcial y encuentra un error, se va a parar y nos va a mostrar ese error, ¿vale? Si no la marcamos, pues nos mostrará todos los errores que podamos tener en la muestra, en el fichero. Perdón. Esta sería la subida correcta de un fichero. Nos muestra una advertencia de que
para que esto deberá ser presentado a través de la ventanilla electrónica, evidentemente. Como veis ahí, el estado del fichero ya ha cambiado de una X a un aspa, que quiere decir que el fichero está cargado. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar otro fichero y vamos a ver cómo se genera, cómo es esa plantilla que aparece predefinida. Seleccionamos las fechas de las muestras. Aquí, pues fijaros cómo aparece una configuración en la primera columna del expediente, laboratorio y fechas, y luego pues punto de control, parámetro, el día de la muestra, la hora. Todo eso tendrá que revisarlo el titular del laboratorio para poner los datos reales, ¿vale? Si subimos datos que tienen errores, nos lo va a decir aquí la aplicación. Oye, no has cumplimentado los valores, y te está avisando de que, oye, si no me has cumplimentado los valores. Aquí tenemos todos los datos de la técnica, método, quién realiza la toma de muestras, si es el titular o es el laboratorio, si está acreditada o no, los límites, y ese campo, el valor, es el valor real de la muestra, es el valor de la muestra que se toma para el parámetro, ¿vale? Si también podemos introducir, mira, fijaros, si introducimos un valor que no es válido, en este caso en el método de toma de muestra, y subimos el fichero, nos va a decir explícitamente, oye, en la fila X este valor no es válido. Corregimos, vamos a corregir el valor, vamos a poner que el método de toma de muestra es puntual, guardamos y subimos el fichero. Volvemos a subir el fichero y ahora sí que lo hemos subido correctamente, ¿vale? Fijaros, tenemos dos ficheros cargados para este expediente, ¿vale? El siguiente paso sería cuando corresponda al titular de realizar la presentación de autocontroles. Ahora vamos a ir a Beaja para realizar una presentación de mis autocontroles. Y ahí nos aparecerán los ficheros que hemos cargado para este expediente, ¿vale? Si vamos a Beaja y entramos de nuevo en la parte de la Secretaría General del Agua, igual que hemos hecho antes para crear el expediente de vertida, tenemos todos los formularios y si nos fijamos el primero es el plan de vigilancia y control de las normas de emisión autocontroles, ¿vale? Entraríamos aquí, le daríamos a nueva solicitud y como antes, mismo acceso que antes, vamos a acceder por certificado digital. Al acceder con mi certificado digital, automáticamente ahora en los formularios me van a aparecer los expedientes perdón, que yo tengo asignados. Vamos a entrar en el formulario. Aquí, igual que antes, datos generales, datos específicos, declaración y documentación, ¿vale? Datos de la entidad, o sea, del titular, lugar y medio de notificación. Y en datos específicos, aquí viene la parte importante, nos aparecerán los expedientes que yo como usuario tengo asignados, ¿vale? En este caso, este es el expediente que estamos trabajando en la formación. Selecciono el destino, tenemos que rellenar todos los campos obligatorios. Datos del titular, del gestor, hemos rellenado las fechas de vigencia, como antes, datos de la instalación, provincia y municipio de la instalación, y fijaros como en la parte inferior ya nos aparecen los ficheros CSV
que hemos cargado en Arca para que los podamos presentar, ¿vale? Aquí no es necesario que los presentemos todos, podemos marcar uno, todos o los que consideremos que vamos a presentar, ¿vale? En este caso vamos a marcar los dos. Aquí le indicamos la fecha de inicio y fin de las muestras que estamos presentando. ¿Vale? Rellenamos la parte de declaración, campos obligatorios. Y la parte de documentación si la requerimos, ¿vale? Como siempre, guardar borrador o guardar definitivo si quisiéramos seguir después. Y aquí los mismos pasos que hemos hecho para un expediente de vertido. Cumplimentación, documentación opcional, firma y presentación. Vamos a proceder, en este caso no hemos añadido documentación, vamos a proceder a la firma de la solicitud de autocontroles. Y por último, la presentación. En el momento en el que hagamos la presentación, ya se nos genera, igual que antes, el expediente de autocontrol, que estará asociado al expediente de vertido con el que estamos trabajando, ¿vale? Ya hemos generado, ya hemos presentado, igual que antes, tenemos la opción de ver la documentación, el justificante de la entrega. Si nos vamos a los expedientes, vamos a ver cómo aparece una nueva entrada de este expediente de autocontroles generado. Como vemos ahí, el último expediente que se ha generado es un expediente de autocontroles cuyo número pues aparece ahí, 2026, Almería, ACO. Si entramos ahora en Arca y entramos a los ficheros, el estado de los ficheros ha cambiado. El estado de los ficheros que hemos presentado, fijaros ahora, para este expediente, aparece como presentado. Con lo cual ya no puedo ni los puedo modificar ni los puedo borrar. Los puedo descargar, pero ya no los puedo tocar. ¿Vale? Si ahora nos vamos a la parte de vertidos en el expediente de vertidos y entramos en la pestaña de autocontroles presentados, directamente ya nos aparecen el expediente de autocontrol con tantas entradas como ficheros hayamos presentado. En este caso hemos presentado 2 ficheros. Fijaros que ese es el expediente de autocontrol. Hemos presentado 2 ficheros. Nos pone la fecha de presentación, el periodo, cuándo empiezan y cuándo finalizan las muestras de cada fichero y podríamos incluso descargar ese fichero de muestras que es el mismo que hemos subido en la parte de Arca. ¿Vale? Como os decía, este sería la vuelta, una vez que se van presentando autocontroles, en el expediente de vertido aparecerán. ¿Vale? Y bueno, esto sería un poco el ciclo completo desde que se crea un expediente, bien en la parte de Beaja o de oficio dentro de la herramienta de Aguacero, toda la configuración del expediente hasta llegar al condicionado, envío a Arca, configuración por parte del titular y los laboratorios de sus autocontroles, su trabajo con la parte de subir ficheros CSV y la parte de presentación de pues esos ficheros. ¿Vale? Y bueno, pues este es un poco lo que queríamos mostrar de todo el ciclo completo de vertido. ¿Vale? Vamos a pasar, si queréis, a la parte Muchas gracias, Blas. Pues nada, vamos a dejar un breve espacio para dudas y preguntas. Es verdad que hay algunas preguntas por el chat que las estamos respondiendo, pero os animamos aquí a todos a colaborar y a hacer preguntas en vivo y en directo. Gracias. Podéis participar levantando la mano, ¿eh? Que no comemos a nadie.
¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, mira, soy Roberto, pertenezco a Maya, y la verdad es que un poco bastante tedioso desde el punto de vista, yo creo, de la formación, de que primero a mí no me queda claro lo que era viajar, dejar, arcar, empieza a meter un poco con todo, entonces queda un poco tedioso en el sentido de que la información que había estado hablando, no sabíamos, yo no sabía al principio si era referente a nosotros, que teníamos que aportarla, o era titular, si era ya ese condicionado, cuando ya está todo puesto en la autorización del equipo y ya está cerrado en la fecha de rendición. Es decir, me resulta Dios a mí, y llevo ya tiempo trabajando en esto, me da miedo a la hora que tengamos que poner un poco todo en marcha. No sé si es la sensación general o no, pero a lo mejor yo me he perdido en mi perdido. Habría por lo menos que hacer un esquema de en qué parte interactuamos nosotros, en qué parte interactúa el interesado y cómo va de un programa o de un apartado a otro. No sé si Sí. me ha quedado claro. Y Sí. Roberto, cada una de las aplicaciones tendrá su manual de usuario, incluso la propia herramienta se podrá descargar para poder hacerlo y tendrá informaciones, como os comentado, se distribuirán unos enlaces de una wiki donde va a estar toda la formación, si os hace falta algún tipo de ayuda para saber qué os corresponde, dónde tenéis que actuar en cada parte y demás, todo se irá resolviendo. Es verdad que aquí hemos hecho el flujo completo, como comentaba por el chat, se ha hecho el flujo completo desde que se crea el expediente, la tramitación y lo que es el seguimiento, que al final el seguimiento, pues claro, entrarían tanto la parte técnico, funcionarios y demás, como los propios titulares o laboratorios. Claro, se ha explicado a nivel global. Después cada una de las aplicaciones y de las herramientas tendrá su explicación individual de en qué momento tenéis que entrar, a qué tenéis que esperar y demás. Y cualquier duda que os vaya surgiendo durante el uso de la propia herramienta, pues también estaremos disponibles para resolverlo. Claro, era básicamente porque se empezó con un expediente de incidencia o de contingencia, y claro, ahí ya me he descolocado, era únicamente era eso. Vale, porque ya hemos empezado con una tramitación de un expediente en teoría, entiendo que normal, y después de Claro. ahí el seguimiento. Entonces ahí ya ha sido un poco la parte de la discusión. Pues sí, aquí realmente al tratarlo en una sola sección, todo general, pues se ha visto todas las partes, hemos visto como todas las perspectivas del expediente, pero claro, vosotros cada uno tendréis una responsabilidad, dependiendo de la persona que accede. Vale, muchas gracias. Gracias. Creo que Marco también quería... ¿Y Pilar? ¿Me lo dices más que usted? Sí, creo que está hablando Marcos, ¿no? Pero no te escuchamos. Nosotros hicimos bastante completo luego la aplicación. Yo esperaba el acceso entre la parte de arte con el tema del autocontrol. Te escuchamos bien. Yo no consigo entenderte. Vale. Se escucha súper lejos. Este momento, a ver si cambio de... No. Entre otro mientras. Cambio de micrófono. O pegarte más al micro. Sí, o bueno, o escribe la pregunta por el chat. Sí, es que no te escuchamos nada. Vale, Marco, mientras escribes la pregunta, Pilar también tiene la mano levantada. A ver, yo en resumen, para ver si a mí me ha quedado esto un poco claro, entiendo que Viaja es la herramienta por la que los interesados presentan las solicitudes y documentación. Eso Que es. el aguacero a día de hoy se va a quedar como una herramienta donde se recoge información del expediente en cuanto a las características y condiciones y que sirve de puente para todas las demás aplicaciones. Está conectado con Gota, con Arca, con el registro de agua, o sea, en el caso de vertidos con Gota y con Arca, pero además en otro tipo de expedientes con el registro de agua. Y también está conectado con Teja, que es lo que sirve para generar documentos del expediente a los funcionarios y para tramitar, digamos, el expediente y dejar la documentación ahí como el histórico del expediente. ¿Cierto? Sí, Vale. así es. Sí, Respecto al sí. aguacero existente actualmente, mi pregunta es, actualmente el aguacero tiene el árbol de hitos famoso. Ese árbol de hitos no va a ser como tal, entiendo que se va a quedar en teja, simplemente documentos que entran y salen por fases, pero no hay bandejas de entrada ni bandejas de salida como había hasta ahora. ¿Esto es así?
Sí, ahora mismo en Teja, realmente la funcionalidad que conservamos, aparte de Sí. quitando lo que es la clasificación, es la misma. Los documentos se van a poder seguir generando o incorporando en cada una de las fases, habrá sustitución de variables, todo el tema de enviar a firma, todo será Vale. exactamente igual. Lo único que esa catalogación por dentro de cada una, de forma personalizada, ahora mismo Teja no lo ofrece. O sea, los documentos que se suben a Teja y demás no tienen bandeja de entradas con unas catalogaciones. Entonces, la pregunta que me surge a mí en expedientes que ya existan, que se migran Sí. ahora se migran ahora a este nuevo aguacero y por tanto también a Teja, vamos a ver esos documentos que ya teníamos antes en Teja, no o sea, como el árbol de hito de aguacero como tal no va a existir, los vamos a ver en Teja, entiendo. Claro, lo veréis todo en Teja, realmente, a ver, independientemente de que vosotros tuvierais esas bandejas personalizadas en la parte de PT Sí. Wanda, realmente estaban dentro de una fase. O sea, si estaba en la fase de Sí. resolución, va a seguir saliendo en resolución. Si estaba en Sí. comunicación de inicio, seguirá saliendo. Lo único que no tendrá Correcto. es esa especificación de bandejas como tal, pero sí puede seguir estando catalogado por fase, igualmente que estaba antes, indicando que si se ha subido, si se ha generado, si está firmado, todo lo que es la información del documento va a seguir. Lo único que no Vale. estará será esta catalogación específica. Pero mi pregunta, un poco más al detalle, es, en Aguacero hay documentos que se han generado y tienen la nomenclatura de esos documentos, digamos, de fondo, el documento, el archivo en sí, eso se llama de una determinada manera. Si es una plantilla que se ha generado, es con el nombre de esa plantilla. Pero si es un documento que se ha incorporado, pues es con el nombre con el que se ha incorporado. Sin embargo, lo rotulábamos, digamos, por encima con unas bandejas y unos nombres que ponía solicitud, no sé, aportación de documentación o documentación de carácter, acreditación de la propiedad o controles analíticos, etcétera. En el momento que eso se migre, la semana próxima, cuando ya vayáis a migrar, ¿con qué nomenclatura van a tener esos documentos que se migran al Teja? ¿Con qué nombre aparece? Porque nos hemos pasado desde el año 2013 hasta la actualidad ordenando expedientes en Aguacero, en esos árboles de hitos, cambiándole nombre a los documentos para entenderlo porque se nos habían migrado desde tramitador en algunos casos o desde otras aplicaciones, no lo sé. Había ya documentos migrados que tenían una codificación numérica. Nos hemos pasado un tiempo cambiándolo el nombre. Ahora, cuando se migre, tengo dudas de cómo se va a migrar y si vamos a perder esa información que hemos ido ganando durante estos años en Aguacero, cambiándole los nombres a los documentos antiguos que venían, por ejemplo, de tramitador. Y me surge esa duda porque creo que va a ser un cambio grande de paradigma porque vamos a empezar a tramitar en Teja, no en el árbol de hitos de Aguacero. Entonces, claro. A ver, en principio, lo que es el título del documento, incluso ahora en Teja lo podéis cambiar también. Habrá en las acciones de los documentos, aparecerá el nombre del documento cuando lo subas, pero lo puedes ir cambiando. Yo entiendo que ese título se conservará y se trasladará de todas formas. Lo revisamos, va a haber 2 secciones específicas de Teja más adelante, lo revisamos para entonces y os resolvemos la duda 100%, pero vamos, que sí que los títulos aparecen y se pueden visualizar y se ve, se ve perfectamente el título de documento dentro del apartado de documentación. Es que lo que os quería decir es que en el momento en el que nosotros le cambiábamos el nombre a un documento en Aguacero, cuando ese documento venía migrado, por ejemplo, de tramitador, en tramitador aparecía como, yo qué sé, T5747.pdf y nosotros le poníamos un nombre y poníamos solicitud, ¿vale? Por ejemplo, en la fase de solicitud. Entonces, pero no podíamos cambiar el nombre de fondo al documento, le cambiábamos como una etiqueta por fuera. Entonces no sé cuándo se migre, si se va a migrar con un nombre, con la etiqueta que tenía o con el nombre del documento, que no se pudo cambiar. Ahí, es que cuando dices que se migre, te refieres a la nueva aplicación, no de tramitador a Aguacero. No, yo estoy refiriéndome desde Aguacero a la nueva aplicación, porque ahí ya nosotros hemos hecho una tarea de cambiarle nombre, ¿sabes? Pero no se cambiaba sobre el archivo, sino sobre como una etiqueta. El nombre del documento es el que tiene por detrás, que ese nombre sí lo conserva, que es el nombre del fichero, pero tiene un título por encima. Efectivamente, eso es, esa es mi idea. El título, si lo habéis puesto en la aplicación anterior y se ha migrado, eso se migrará también. De todas se va a formas, migrar esa etiqueta, digamos. Y ya digo, de todas formas lo vamos a revisar a ver cómo se están viendo. Pues Creo que en principio la herramienta actual Teja conserva esa misma funcionalidad, que por encima le puedes poner otro nombre para identificarlo.
O sea, que guarda un nombre de fondo y luego otro, el propio archivo y luego como un identificador que es con lo que lo leemos, digamos, que ponga solicitud o ponga portas acta o ponga lo que sea, ¿no? Eso, es que Sí, esa sí, era una duda importante que tenía, no está solo claro. para aquí, para vertidos, que será uno de las ramas, sino en general para el cambio que le vaya a dar en la semana próxima. Bueno, pues gracias, ¿eh? Sí, a ti. ¿Se me escucha ahora bien? Sí, David. Sí, David, Luque. Sí, ¿me escucháis? Sí, ¿Me te escuchamos. escucháis bien? Sí, sí, te Sí, escuchamos bien. mira, un par de preguntas. Hasta ahora los autocontroles se presentaban por el programa JICA Autocontroles y era obligado a hacerlo por ahí. ¿Ahora ya se debe de presentar solo por ahí o va a seguir JICA Autocontroles o por Oldeaja, por la solicitud ahí? ¿Sabes Claro, lo que...? ahora mismo habrá un proceso de transición hasta que se ponga en producción todo el tema de ARCA y demás, a los procesos de transición desde la herramienta de JICA hasta que nos vayamos 100% a la herramienta ARCA. La idea es que todo se centralice en la nueva herramienta que es la que hemos estado viendo en la formación. Vale, vale. Pero mientras tanto no van a pasar los datos de JICA Autocontroles a Aldeaja y los veamos en... Ahora mismo son trabajos que están en proceso, se van a Vale, hacer vale. próximamente y hasta que no esté mirado, será un proceso de transición hasta que nos vayamos definitivamente a ARCA. Vale, vale, vale. También hay que verlo por las dos formas, porque también lo pueden presentar de las dos formas, hay que verlo en los dos sitios. Y otra Sí. pregunta, a partir del 15 de mayo, comentaste, o mediados de mayo, iba ya a poner en funcionamiento los nuevos viajes, las nuevas tramitaciones, ¿no? Que lo podrán echar ahí. Normalmente ahora, una autorización de vertido, por ejemplo, lo meten como una nueva tramitación, pero general, como si fuera una tramitación normal. Si lo presentan así, no se mete ya en el aguacero los datos, sino que nosotros lo tendríamos que meter o le Claro. decimos que lo tendrían que presentar de esa forma. Claro, Con ahora el... mismo, como hemos visto al principio de la presentación, estarán disponibles 5 procedimientos, ¿vale? O sea, en Aguacero están disponibles todos los procedimientos, pero en la parte de B ahora mismo solamente tenemos 5 hasta que se vayan desarrollando el resto, ¿vale? Que eso irá también de forma, o sea, que irá evolucionando. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, autorizaciones de vertido, lo pueden seguir presentando hasta como lo estaban haciendo antes. Lo único Sí, que sí, se tendrá que como dar de mi alta de oficio a través de la DocuPen. herramienta. Sí, sí. Pero cuando ya aparezca ahí, si lo Cuando presentan y estáis se ahí, equivocan y lo meten como normal, no nos aparece en el aguacero, sino no. nosotros teníamos que meter los datos, ¿no? Pues En el claro, cuando aguacero. ya esté disponible el procedimiento de autorización de vertido, ya como formulario para la ciudadanía, quien lo meta a través de la Secretaría General del Agua y demás, sí Sí, que sí, sí, aparecerá directamente ahí, pero los que lo hagan por el proceso anterior, pues tendrán que crearse de oficio manualmente. manualmente. Ya meterlo nosotros en el aguacero o no, o tramitarlo como presente, ya veremos. Claro, Vale, ya vale, ahí como corresponda, así que vale, vale, vale. Venga, era eso, gracias. a vosotros. Creo que Marco tiene la mano levantada de nuevo, a ver si ahora te escuchamos mejor. ¿Y ahora? Sí, un poquito mejor te escuchamos. Sí, venga. Simplemente era para saber si eso, los plazos más o menos que tenéis previsto para poner en funcionamiento la aplicación, la carga de datos. La idea es que a partir de la segunda semana de mayo ya se pongan en producción las herramientas, pero habrá herramientas como Arca que eso, tendremos que ir esperando a que se publique de forma definitiva, que se transfieran los datos desde la herramienta de ICA y mientras tanto pues estaremos utilizando la anterior hasta que se termine de transferir. Pero lo de la carga, ¿cómo lo lleváis o hasta qué punto vais a llegar? Porque no sé, me ha parecido bastante completo con el tema de los flujos, los puntos de control. Entiendo que no es fácil. Pues, en lo último no lo he entendido bien. La carga de datos, Sí, hasta dónde vaya a llegar. bueno, ahí se cargará toda la información que haya disponible, toda la información que haya en las herramientas anteriores, pues se transferirá a la herramienta nueva y los datos que no existan, pues ahí estará pendiente de matización de forma manual o cómo se proceda, vamos. Eso ya se decidirá en el propio análisis de la migración. Y otra cosa, ¿cómo se gestiona el tema de la entrada en funcionamiento de las autorizaciones? Porque una autorización que ya tiene, que está vigente, si se produce una modificación o algo,
hay un periodo ahí entre que se realiza el proyecto, no se realiza y entra en funcionamiento, que a lo mejor no entra en toda la autorización completa eh, en vigencia. ¿Eso cómo lo habéis contemplado? No sé exactamente a qué te refieres. ¿Que crees la autorización a través de la herramienta y tarde tiempo en ponerse en vigencia de forma Claro, y real? que ¿O no qué? y que no todo el condicionado entra a la vez, que hay condiciones que a lo mejor no entran antes que otras. Claro, ahí, hombre, ahí será en función de cuando se resuelva el expediente y vayan aportando la información, se irá aportando y de todas formas, como ha comentado Blas en la demostración, se pueden ir añadiendo de forma posterior. Verás que los plazos los vais poniendo vosotros. En función de cuándo lo vayáis añadiendo, si sabéis que a lo mejor falta información o lo que sea, pues podéis alargarlo un poco más y introduciendo los datos más adelante. Que realmente no hay un plazo cerrado 100% para terminar de complementar la información. Ah, ¿Alguna mano más? ¿Alguna duda más? De todas formas, hemos dejado un enlace por el grupo, ¿vale? A un formulario que también cualquier duda, cualquier cosa que creáis que se debe profundizar más, podéis cumplimentarlo y tendremos en consideración todo ello. Somos conscientes que todo lo que se ha explicado es bastante complejo y que requiere al final pues un tiempo de estudio, por decirlo. Mira, justo Jesús, animamos a hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. No sé si no daba con el botón, no sé si me escuché. Sí, te escuchamos. Vale. Lo comenté el otro día con Emilia. No he visto si tenemos la posibilidad de las declaraciones responsables de temas de vertido, si está contemplado. Vale, sí, he visto la pregunta por el chat. Ahí realmente, en principio, las declaraciones responsables de vertido no creo que no estarían ahora mismo dentro, pero vamos, de todas formas, podría estudiarse y ver si cabe dentro de lo que es la parte de vertido. Ahora mismo no están contemplados. Y aquí en Granada, la carga máxima de trabajo que tenemos son las declaraciones responsables. Y Que son nuevos las declaraciones vertidos que responsables. sí, sí, y de solicitudes de nuevos vertidos, pues es que no hay apenas. Es algo enigmático desde mi punto de vista, que nadie vierte, ¿vale? Y todo lo que se vierte son edificaciones aisladas de vivienda. En fin, no sé por qué será esto. No, es algo muy peculiar. También puede ser que todas las actividades que tengan un vertido supuestamente están en el núcleo de población y vierten en la red de saneamiento. Una que hemos intentado indagar, encontramos que tienen no tienen vertido, tienen un depósito estanco para recibir las aguas residuales, algunos de grandes volúmenes. Vale, de todas formas, lo recogemos y si, o sea, lo vamos a estudiar y te respondemos, si no, pues a esta pregunta concreta, porque realmente creo que no están, pero no estoy ahora mismo segura de qué declaraciones responsables se refiere. Pues las de vertido de edificación aislada, artículo 9 del reglamento nuestro. Es que edificaciones aisladas sí que está en la parte de gestión del DPH y hay edificaciones aisladas, pero no sé aquí. Bueno, hay una posibilidad que prevé la norma de edificación aislada en determinadas circunstancias. Es verdad que se lo he escuchado. Es que te escucho regular. Vale, edificaciones aisladas sí está dentro del listado, pero no está ahora mismo priorizada. Está ahora mismo como alto de oficio realmente. Que si se crea algún tipo de procedimiento como este aparecerá en la herramienta. Ángeles, ¿me Aquí escuchas? hay aproximadamente 600 viviendas en ese ciclo. Vale, ahora mismo sí que el alta de oficio se puede hacer desde la herramienta de las declaraciones responsables de edificaciones aisladas. No, yo lo que
Marco creo que también tiene la mano Marco, adelantada. sí. Sí. Era una cosa que no me quedaba muy clara. Para los autocontroles y eso, cuando hay superaciones, ¿cómo avisa el sistema o cómo funcionaría? ¿Hay que estar pendiente? ¿Revisar la mano? Pero bien. ¿Cómo recibís que han creado nuevas solicitudes? No, si hay superaciones o hay incumplimientos. ¿Hasta qué punto se automatiza el seguimiento? En la toma de muestras y demás. ¿Te refieres? Sí. Vale, ahí eso haremos también un vídeo específico de esa parte porque no cabía ya en esta formación. Cuando se realiza la presentación que ha estado explicando Blas de la presentación de la toma de muestra a través del Excel y demás, se subirá y habrá, cuando presentemos el expediente de autocontrol, hay un proceso automático que vigila ese tipo de superaciones y demás. Entonces se generará un informe que se adjuntará al expediente donde te informa de toda la información relativa a las validaciones que haya con cada una de las muestras. Ahí queremos también, como hemos dicho antes, en la wiki queremos añadir también un vídeo específico de esta parte, es verdad que es bastante extensa, igual que de la parte de gestión de colisiones, para explicar solo este apartado, ¿vale? Que ahí se verá qué documentación se genera, cómo aparecen las superaciones, los errores de cada una de las validaciones y demás. Y ahí, Marco, esos informes mensuales sí que se envían por correo a las personas que se configure, llegarán además por correo. Vale, perfecto. Vale, por el chat también han preguntado. Vale, las preguntas sobre el tema de la información de Aguacero a Tenca, sí, toda la información que haya en la parte de Aguacero y ahora cuando vayamos a Tenca la información continúa siendo la misma, o sea, no se va a perder información en un paso de herramienta a la otra, ¿vale? Que hay varias preguntas relacionadas con ese tema. Y después David Luque ha preguntado que aquí hay que decirle que metan las declaraciones responsables. Realmente ya están tenidas en cuenta. Lo único que ese procedimiento irá llegando también con las evoluciones del sistema, como hemos comentado, y se podrán crear también de oficio para poder aportarla y poder visualizarla desde el portal. Pues no sé si hay alguna preguntilla más, si no compartimos el formulario y esperamos ahí pues, las preguntas que se os hayan quedado pendientes de respuesta. Pilar, si no, terminamos contigo. No sé si alguien más va a querer hacer alguna pregunta, si no, Pilar y terminamos para ajustarnos bien a los tiempos marcados. Bueno, solo una última pregunta que nos ha surgido mientras estábamos escuchando el asunto de los autocontroles y las superaciones, lo del informe que habéis comentado. En esos informes es que como no se ha explicado muy en detalle, en esos informes que dicen que luego se van a enviar, tendría que tener en cuenta la incertidumbre del método analítico, es decir, que si el método analítico que se utiliza da un margen de error para calcular las superaciones y emitir ese informe, sería conveniente que recogiera ese margen de incertidumbre, porque actualmente se viene haciendo así. Si no se tiene en cuenta eso, es posible que se tuvieran que seguir haciendo tablas de control por parte de los técnicos para saber si se están superando o no. No sé si Sí, claro. esto lo habéis tenido presente. En principio, sí, todos los datos que están recogidos dentro de lo que es la configuración de los autocontroles se están teniendo en cuenta. Vamos, hay varias reglas que son las que rigen este informe. La versión que saquemos al principio pues tendrá un conjunto de reglas que se explicarán y demás, y si hay que hacer alguna matización, sin problema, recogemos la propuesta y se podrá ir matizando cada una de estas reglas de validación. Pero ahora mismo se están teniendo en cuenta todos los datos que se aportan, el límite de incertidumbre y demás se tienen en cuenta. De acuerdo, muchas gracias. A ti.
Pues nada, dejamos aquí la sesión, ¿vale? Daros las gracias a todos por participar y nada, transmitiros eso, tranquilidad, que somos conscientes que faltan algunas cuestiones por profundizar y que les seguiremos dando material y estas grabaciones para que la tengáis a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. O sea, Gracias, hasta luego. Hasta luego.